atracón lo defino una ingesta de mucha cantidad de comida en un tiempo muy corto, muy breve, pero sobre todo con una sensación de pérdida de control. Las principales puertas de entrada a los atracones son esa dificultad a la hora de regular ciertas emociones, el que haya una restricción previa, puede ser que te restrinjas porque comas menos de lo que necesitas y hay una restricción ya fisiológica que va a generar una reacción también fisiológica, tu cuerpo se va a poner modo alarma, te va a empezar a mandar señales de hambre porque realmente necesitas comer, pero también puede haber ese efecto de reactancia a través de la restricción psicológica, de no me permito cierto alimento, entonces cuando me expongo a él me apetece muchísimo más, pierdo el control. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Ponme hielo en el café. Hoy vengo súper bien acompañada porque tenemos a Olaya. Olaya es psicóloga y está especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Ha trabajado con muchas personas en situación de TCA. Y me apetecía mucho invitar al podcast porque creo que puede aportarnos muchísimo valor y además vamos a tocar temas súper chulos que creo que os van a gustar. Así que Olaya, bienvenida. Muchas gracias, Esther. Me hace mucha ilusión venir a este podcast porque es uno así como muy personal, ¿no? Es un espacio como muy íntimo y me gusta mucho poder también hablar de estas cuestiones en espacios más cercanos. Qué guay, qué guay. Creo que sí que van a salir temas muy chulos. Y Olaya, para las chicas que no te conocen, ¿quién es Olaya y cómo llegaste, cómo empezaste a trabajar con chicas que estaban pasando por trastornos de la conducta alimentaria? Pues bueno, yo soy Olaya Turbón, soy psicóloga sanitaria y tengo un gabinete de psicoterapia online en el cual con mi equipo de psicólogos pues ayudamos a muchas más personas. Son un equipo maravilloso, o sea que estoy encantadísima de poder contar con ellos. Y bueno, básicamente mi primer acercamiento al tema de los TCAs ya fue estando en la universidad. Yo tenía una asignatura que me gustaba mucho en la carrera que era personalidad y era la típica asignatura hueso que la mayor parte de los alumnos suspendían, que costaba mucho cómo sacar buena nota y tal. Lo que pasa es que a mí me apasionaba tanto que saqué una de las mejores notas de la clase. Y entonces mi profesor en aquel momento me ofreció entrar a participar a un grupo de investigación que él llevaba sobre trastornos de la conducta alimentaria y no lo dudé porque me pareció un tema súper interesante y una oportunidad muy buena. Totalmente. Y entonces, bueno, nada, estuve en ese grupito de investigación aprendiendo un poquito más desde una perspectiva más pues, académica, por supuesto, ¿no? Sobre esos problemas que a veces, incluso desde esa perspectiva más clínica y académica, a veces cuesta un poco entenderlos. Entonces, nada, estuve ahí un tiempito. Y el siguiente acercamiento que recuerde ya fue más a nivel personal porque, bueno, durante la universidad yo tenía una relación de pareja que no era del todo sana, por así decirlo, y sin saberlo, bueno, pues yo empecé, ahora, o sea, sin saberlo, yo ahora estoy contando la película desde el final porque ahora ya hago un análisis en retrospectiva y me doy cuenta, pero sin saberlo yo durante aquella relación, también por la ansiedad también que me producía, pues esos problemas relacionales, ¿no? Afectivos y tal, fui desarrollando como problemas de la conducta alimentaria, que yo en aquel momento no era, pero para nada consciente. Y fue pues una vez terminada la carrera, de hecho creo que un añito o dos más tarde de terminar, cuando esa relación se rompió, cuando ya entré de lleno en un problema de TCAs, sobre todo de atracones. Tenía muchísimos atracones y me costó una barbaridad darme cuenta. O sea, yo creo que habían pasado muchos meses de tener ya conductas bastante problemáticas hasta que un día me di cuenta de que el malestar que estaba cargando era enorme y me paré en seco y dije, a ver, ¿qué me pasa? O sea, a mí me está pasando algo, esto no es normal. Y me resultaba especialmente difícil identificarlo también porque, bueno, era psicóloga, entonces también lo llevaba muy en secreto, no me atreví a hablarlo con absolutamente nadie, de hecho, yo creo que la primera vez que lo hablé con alguien fue con mi siguiente pareja, o sea, no lo hablé con nadie, ni siquiera personas de mi familia, nadie. Y me costó mucho, o sea, primero porque cuando empiezas a tener problemas de este tipo no te das cuenta y luego porque una vez te has dado cuenta, por más que yo fuera psicóloga, insisto, me faltaban muchísimas herramientas para poderlo gestionar. Claro. Entonces empecé a investigarlo muchísimo, ya un poco para salvarme yo, por así decirlo. Empecé a investigar muchísimo sobre el tema y empecé pues, a probar todo aquello que leía y que investigaba en mí. Y bueno, fui poquito a poco saliendo y demás. Y cuando ya empecé pues, a trabajar más dentro del
bueno, del trabajo de la psicoterapia, de la clínica, y empecé también a estar muy vinculada al mundo fitness, empecé a trabajarlo más en terapia, de una forma clínica. Y desde entonces a esta parte, sobre todo, pues he trabajado mucho eso en el sector fitness, por así decirlo. Dentro de todos los problemas que se pueden encontrar, pues los problemas relacionados con TCA son bastante importantes, tienen bastante peso. Y bueno, realmente he ido dirigiéndome mucho en mi práctica profesional, no porque lo haya buscado específicamente, sino por cómo se ha ido dando. Sí, me he ido centrando mucho ahí. Y también alejado del sector fitness, quiero decir, también he trabajado con personas que, bueno, venían con ese tipo de problemáticas, porque realmente es bastante más común de lo que parece. Total. Yo tengo esa experiencia o esa sensación. Sí, estoy de acuerdo. Cuando dices que durante esa relación de pareja empezaron a aparecer, bueno, comportamientos que en ese momento tú normalizabas o que no veías que fuesen preocupantes, ¿a qué tipo de comportamientos te refieres? No sé si a lo mejor momentos de atracón que normalizabas. Sí, totalmente. De hecho, lo dicho, yo ahora estoy haciendo un análisis en retrospectiva. Probablemente si mi yo de ahora pudiese sentarse a hablar y analizar a mi yo de antes, encontraría muchos más. Pero que yo ahora mismo sea consciente, sobre todo, me doy cuenta de que había ocasiones en las cuales, pues, cuando quedaba con esa expareja, ¿no? Pues sentía muchísima ansiedad, no me encontraba bien, me sentía muy insegura en esa relación. Y a lo mejor quedábamos para comer, porque era de los pocos planes así que compartíamos, porque luego en realidad éramos súper distintos. Entonces me doy cuenta de que quedábamos para comer y yo comía con mucha ansiedad. Y comía mucho. Y en aquel momento no le daba importancia porque, bueno, es el contexto, estás comiendo, normalmente en una comida social o con tu pareja, pues comes, disfrutas y a lo mejor los dos coméis mucho y demás. Y en ese momento no le daba importancia, pero claro, ese comer mucho un día, comer mucho otro, ir a una comida ya sin tener hambre y a pesar de todo comer mucho, empecé a identificarlo porque empecé a tener atracones sin ser consciente de tener atracones y me daba cuenta cuando a posteriori tenía un malestar tan grande estomacal que acababa vomitando del propio malestar estomacal que tenía. O sea, no porque yo me produjese el vómito, sino porque es que era inevitable. Mi cuerpo no daba más, exacto. Entonces, ahí fue cuando realmente, o sea, en indigestiones importantes, fue cuando empecé a plantearme, ostras, espera, esto no es normal, creo que me estoy pasando porque un día, yo qué sé, el día de Navidad, un día puntual, yo qué sé, el día de tu cumpleaños, puede ser que te pase, que comas mucho y acabes un poco indigesto, pero cuando ya tiene una recurrencia pues semanal o más incluso, ya es cuando incluso sales, que esto también fue otra de las cosas que me hizo hacer clic. Salía a comer a lo mejor, bien fuera con aquella expareja, bien fuera con mi familia, Salía a comer, tal, pues disfrutaba de la comida, además intentaba centrarme en disfrutar de la comida y tal, y no darle como más importancia, pero luego volvía a casa y después de haber comido, a escondidas, comía más. Entonces fue como, a ver, esto no es normal, yo por qué quiero seguir comiendo, o sea, no tiene sentido. Entonces fueron esos pequeños comportamientos que, lo dicho es, si ahora mismo me analizase en aquel momento, probablemente encontraría muchos más. Pero que me llamasen más la atención fueron esos sobre todo. Y a medida que fue pasando el tiempo, o a lo mejor ahora que lo analizas un poco desde fuera, ¿crees que existían también, pues a lo mejor, pensamientos asociados a tu cuerpo, empezaron a aparecer después, a nivel restrictivo, si se daba alguna cosita? Pues mira, es súper curioso y me alegro mucho de que me lo preguntes, porque es verdad que en ese tiempo, claro, yo cuando empezaba a comer de una forma pues más emocional, con más ansiedad, porque mi relación de pareja no iba bien, claro, al final ese exceso de comida, sin ser una cosa bárbara, ni nada, yo nunca tuve sobrepeso, nunca estuve gordita ni nada, pero bueno, evidentemente, cuando tú empiezas a excederte sistemáticamente de tus necesidades energéticas, pues empiezas a acumular grasa. Entonces, yo hacía mucho deporte y me acuerdo que, pues empecé a acumular un poquito más de grasa y al mismo tiempo iba encontrando en el deporte un refugio que me hacía sentir mejor conmigo misma y con mi vida. Entonces, en ese tiempo y con ese caos y con ese malestar que yo tenía en mi vida, de madre mía, ¿qué me pasa? No sé qué hacer, esta relación no me hace bien, pero al mismo tiempo no sé dejarla. O sea, en todo ese contexto, pues me dio por consultar a un dietista. Ostras. Y entonces fui a un Nutri. Un Nutri súper bueno, ojo. Pero ese Nutri y me hizo pues una medición corporal, bla, bla, y me diseñó una dieta. Y echando leña al fuego.
Claro, totalmente. Y me acuerdo sobre todo que esto es algo que ahora mismo tengo muy presente también en las chicas, bueno, sobre todo chicas, pero también hay chicos, ¿no? En las personas con las que trabajo. Y es que esa dieta estaba súper bien planteada, había de todo, no restricciones, no nada, pero era una dieta en la que yo tenía que comer como 5 o 6 veces al día, no me acuerdo bien. Y yo venía acostumbrada a comer 2 o 3, porque yo siempre fui desde muy pequeñita de no desayunar por la mañana porque no me sentaba bien. Entonces, claro, de repente pasé de estar, o sea, de no prestarle atención a la comida, de simplemente comer por disfrutar y demás, a tener que estar, primero, preparando las comidas, o sea, pensando en qué tengo que comprar, cómo lo tengo que preparar, no sé qué. Comer 5 veces al día, o sea, todo el día pensando en la comida, y además no en cualquier comida, sino es que hoy me toca esto y lo tengo que preparar de esta forma tal. Entonces empecé con toda la mejor intención del mundo de cuidarme, de estar más saludable y de rendir más en el gimnasio. Empecé a estar súper obsesionada con la comida, no porque estuviese pensando, ¿sabes? Pero es que al final... Directamente, pero... Efectivamente. Entonces, por una cuestión del contexto, ¿no? De, pues voy a empezar a cuidarme, voy a empezar a medir todo, a pesar todo, y luego además se junta que también soy una persona un poco bastante perfeccionista, entonces eso también alimentó muchísimo todo ese problema. Luego sí que vamos a tocar un poquito esta parte de cuando decidiste que querías competir en culturismo, con el tema del fitness, que también estás bastante especializada, pero ahora ya desde el punto de vista más profesional y sobre todo con la experiencia de todas las chicas con las que has trabajado, ¿crees que hay algún rasgo o algún conjunto de rasgos que la mayoría de mujeres que pasan por trastornos de la conducta alimentaria compartan? Vale, pues mira, sí. Yo creo que este tema del perfeccionismo y la autoexigencia me lo encuentro muy a menudo. Yo creo que, a ver, quizás no todas las personas que tienen este tipo de problemas son perfeccionistas o autoexigentes, pero la gran mayoría lo son, y sobre todo lo son especialmente consigo mismos. Quizás no eres tan perfeccionista pues, con el trabajo, con otras áreas de tu vida, pero respecto a ti misma, a tu propia forma de hacer las cosas, a aspectos más que tienen que ver con tu propia imagen sobre ti misma, sí. Yo creo que eso es un rasgo que se comparte bastante. Luego, dificultades a la hora de gestionar ciertas emociones, sobre todo identificarlas, expresarlas, sostenerlas o buscar alternativas a la hora de encontrar bienestar, ¿no? Que no sean con la comida. Yo creo que ahí también hay un aspecto muy clave. Y luego, esto ya no es un rasgo tanto de la persona, pero sí creo que hay bastante en común una historia personal en la cual pues, se encuentran muchas comparaciones o muchos refuerzos a través del logro, de lo que consigues, del éxito o de lo que supuestamente es éxito, y no tanto de ti como persona o de tu esfuerzo o del proceso o del disfrute. O sea, se premia mucho sobre todo, pues ciertos aspectos más relacionados con lo físico, pues estar guapa, estar delgada, estar tal, estar cual. O sea, una historia de vida en la cual eso se haya dado insistentemente, incluso con la mejor de las intenciones, ¿eh? Porque, sí, claro. O sea, si te das cuenta, en los típicos comentarios de la familia, de abuela, es, ay, mira qué niña, qué guapa es, qué alta, qué delgada, podría ser modelo, tal, no sé qué. Ese tipo de comentarios que son súper inocentes y son positivos a priori, pero cuando tu historia está marcada por ese tipo de refuerzos, al final aprendes a valorarte desde el físico. Totalmente, al final esos refuerzos positivos que, como tú dices, súper bien intencionados, pero que una persona que está cortada por ese patrón, pues que al final recibe de una forma que efectivamente. No es... Claro, al final es que se trata un poco de lo que tú aprendes a asociar. Si realmente pues durante toda tu vida pues, se ha asociado mucho más o se te ha reforzado mucho más por esas cuestiones más que tienen que ver con el aspecto, con la estética, con lo guapo o fea que te veas, con cómo se vea tu cuerpo, lo delgada que estés o que no estés. Incluso en el colegio, que en el colegio todavía es como mucho más cruel, porque ahí no te lo está diciendo tu abuela, te lo está diciendo un random que a lo mejor intenta hacerte daño por lo que sea, porque no le caes bien. Entonces, cuando tu vida estaba muy marcada por ese tipo de mensajes, que como la tortura esta china del goteo, que te van cayendo, pues al final aprendes, o te condicionas, es inevitable, aprendes a relacionarte de esa forma contigo misma también. De hecho, de una forma u otra me da la sensación de que estamos un poco educadas para ser muy productivas, hacer todo muy bien, para guiarnos a partir de la disciplina, ¿no?
¿qué señales, qué comportamientos crees que podrían alertarnos de que esa disciplina, que podría ser alentadora o motivadora, está cruzando esa línea roja, ¿no? que pasa a ser un poco de disciplina tóxica? Pues como siempre digo, y probablemente respondan muchas más preguntas de esa manera, en el momento en el que esa disciplina deja de estar al servicio de tu bienestar y empieza a condicionar tu vida. Es decir, supuestamente, ¿no? Cuando nosotros nos queremos hacer más disciplinados, es con el objetivo de poder llevar a cabo ciertas acciones que nos pueden proporcionar bienestar, disfrute, la consecución de nuestros objetivos y esa satisfacción y demás. Pero ¿qué pasa? Que cuando efectivamente esa disciplina es tan rígida y nos encorseta tanto que no nos permite ser flexibles, que no nos permite adaptarnos al contexto que puede cambiar, que no nos permite parar o descansar, es que vas sin querer desconectándote cada vez más del disfrute. Ya no lo haces para disfrutar de conseguir los objetivos ni para disfrutar de ese bienestar, ya lo haces desde el miedo, porque si no cumplo lo que yo misma me propuse, entonces me voy a sentir mal, voy a sentir culpa, voy a sentir ansiedad. Totalmente. Entonces, yo creo que la línea está ahí, cuando se vuelve tan rígido que en lugar de estar la disciplina a tu servicio o al servicio de bienestar, estás tú como al servicio de una disciplina que te has montado. Que te has básicamente. Total. Y de la mano de esta búsqueda de la validación externa, pues también sobre todo a partir de esos comentarios que a lo mejor recibimos un poco más por parte de nuestra familia, ¿por qué dirías que cuesta tanto alejarnos de esa aprobación externa, incluso cuando sabemos que no nos está haciendo bien, que nos está haciendo más mal que bien? Claro, pues primero porque lo hemos aprendido así, por lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú a lo largo de tu historia de aprendizaje y tu historia de vida se te ha reforzado mucho por cuestiones superficiales, estéticas y demás, al final has aprendido a valorarte a través de la mirada de los demás. También yo creo que pasa mucho cuando tú no te has tomado el tiempo de conocerte bien, sí, o no has hecho ese trabajo, porque ya no es o sea, tú no eres y de repente te tienes que conocer, sino que, pues al igual que con cualquier relación con una tercera persona, tú cuando, yo qué sé, ves a alguien por la calle en el gimnasio te cae, o te parece que te puede caer bien, ves cosas que te llaman la atención, que dices, joder, qué chaval o qué chavala más maja, voy a hablar con ella. Tú te tomas ese tiempo para conocer bien a esa persona, no simplemente dices, pues me cae bien, venga, pues voy a empezar a hacer planes con ella, ¿no? O sea, empiezas poquito a poco dedicándole tiempo, teniendo conversaciones, haciendo cosas juntos. Pues esto es un trabajo que con nosotros mismos también deberíamos hacer y quedamos por sentado. Entonces, muchas veces cuando tú no tienes tu propio criterio de lo que está bien para ti, no tienes claro cuáles son, digamos, tus claves del éxito, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que tú consideras exitoso. Cuando no sabes lo que quieres en la vida, ni quién eres, ni qué te hace sentir bien, ni qué te hace sentir a ti valiosa, ni nada de esto, pues es mucho más fácil caer en, al final, medirte o mirarte a través de los ojos de los demás. Entonces yo creo que hay parte y parte que es aprendida, que es condicionada, que es, pues siempre he sido la guapa, pues esa es mi identidad, ¿no? Justo. Porque siempre me lo han dicho. Y luego una parte de, bueno, pues mi identidad de cara a los demás puede ser que sea la guapa, pero a lo mejor mi identidad de cómo yo me siento, lo que yo me valoro, es otra cosa, porque a lo mejor mi belleza tampoco es tan importante para mí. Pero ese trabajo muchas veces falta. Y asociamos mucho esa parte de si me veo bien, soy valiosa, si no me veo bien, ni soy valiosa, ni soy exitosa, ni soy nada, ¿no? Exacto. Claro, el problema es cuando, porque yo creo, y aquí también soy bastante crítica y rompo bastante con también esa narrativa de da igual cómo te veas, te tienes que querer y tal, porque evidentemente a todos nos gusta vernos bien, o a casi todos, ¿no? Pues habrá gente que le dé exactamente igual, pero bueno, a la gran mayoría de personas yo creo que podríamos decir que nos gusta vernos bien. La cuestión es que el hecho de verte bien o no verte bien no condiciona absolutamente toda tu vida y no te pase esto de que, pues como no me veo bien hoy, como hoy me veo mala cara, como hoy estoy más hinchada, como hoy lo que sea, pues no voy a salir con mis amigas, no voy a hacer este plan, no me voy a poner esta ropa, o que condicione realmente lo que a ti te gustaría hacer y lo que es importante para ti, porque empiezas, sin darte cuenta, a poner, digamos, en el centro de tu vida el propio problema. Justo. Y empiezas a vivir solo en función de tu malestar respecto al problema y no realmente atendiendo a las cuestiones que realmente son importantes para ti. No, o sea, dejas de atender o desatiendes pues tu área social, tu familia, tus actividades agradables,
tus áreas de desarrollo solamente porque no te ves bien o no te gustas hoy. Y yo creo que hay un lugar entre los dos extremos, ¿no? Entre el me da igual cómo me vea y me tengo que querer siempre, que al final no deja de ser otro mandato absurdo y rígido que tampoco nos va para nada bien. Y pues tengo que estar perfecta para poder desarrollar mi vida. Creo que hay un lugar más intermedio, que es más habitable, más libre, en el cual entiendes que para ti verte bien es importante, pero no lo es todo. Entonces, ese es el punto. ¿Crees que realmente se puede estar en ese extremo de me da absolutamente igual cómo me veo y estoy bien independientemente de eso? Porque a mí me cuesta realmente creerlo por lo que dices, que al final, de una forma u otra a todas nos gusta vernos bien delante del espejo. A ver, tú puedes hacer mucha gimnasia mental para evitar atender ciertas cuestiones, pero al final no deja de ser una lucha. O sea, la persona que no se está viendo bien o que hay partes de su cuerpo que no le gustan, pero se tiene que autoconvencer de que se quiere mucho y se gusta mucho y se tal, no que se quiera mucho, sino que se gusta mucho, sí. ¿no? Que se tiene que convencer. Yo, por ejemplo, yo siempre tuve una cruzada con mis piernas, con la celulitis y tal. Yo, por más que me quiera convencer de que a mí mi celulitis me gusta, no me va a gustar. Entonces, es la misma lucha esa que la de, pues tengo que combatir la celulitis eliminando no sé qué alimentos y haciendo mucho más deporte. Y es que es la misma lucha, realmente estás luchando contra ti misma, estás intentando imponerte una emoción, que las emociones, spoiler, no se pueden imponer, entonces estás generándote una frustración y una lucha absolutamente infructuosa que no te va a llevar a ninguna parte más que a frustrarte y que además no lo necesitas, porque para poder cuidarte, para respetarte, para cuidar tu vida no necesitas que te guste tu cuerpo, necesitas respetarlo, quererlo y cuidarlo, pero no necesariamente que te guste. Y esto yo sé que a veces descuadra un poco y es difícil como entender o entrar en esa idea de querer mi cuerpo a pesar de que no me guste, porque es como que esa parte que no te gusta te apetece castigarla, ¿no? Te apetece como modificarla, machacarte, castigarla, hacerla desaparecer, y es muy difícil, ¿no? Sobre todo al principio, entrar en ese modo de, vale, pues yo qué sé, mis piernas pues no me gustan, pero les voy a dedicar atención, les voy a dedicar cariño, me voy a echar cremita despacio, tal, no sé qué. Pues es como, bueno eso. Claro, porque la reacción emocional primaria que te produce es rechazo, ¿no? Es, no lo quiero mirar, no lo quiero saber. Y eso, desde ahí, evidentemente, pues la relación que vas a establecer contigo mismo va a ser muy negativa y eso también repercute en tu autoestima. Decíamos que algunos rasgos que compartían pues, mujeres que pasan por este tipo de TCA son pues eso, el control, el perfeccionismo, la autoexigencia. ¿La autoestima qué papel crees que juega aquí? Pues lo mismo, un papel muy importante. Sí es verdad que la autoestima no es un constructo como cerrado. Ajá. A veces como que le echamos la culpa a la autoestima de todo. Y claro, la autoestima hay que entenderla como un constructo realmente muy complejo. Ajá. En el cual incluyen y afectan muchas cosas. O sea, autoestima es no solamente cómo tú te ves al espejo o cómo tú te sientes cuando piensas en ti. Autoestima es también lo que eres capaz de plantear, los objetivos que eres capaz de ponerte en la vida y cómo los consigues. Autoestima también es pues, cómo te relacionas con los demás, no solo contigo mismo, o con los cambios cuando se producen cambios en el contexto, en el entorno. Entonces, el autoestima es pues eso, un constructo bastante complejo que a veces es difícil como definir o operativizar en términos más concretos. Sí. Pero sí, tiene mucha relación, porque al final las personas que tienen problemas de la conducta alimentaria tienden a basar mucho esa autoestima, esa percepción de valía personal o esa satisfacción consigo mismos a través de, como hablábamos, la mirada de los demás. Uh-huh. Entonces, sí, mi autoestima depende de cómo me veo, cómo es mi físico, de si estoy delgada o gorda o como esté. Si parto de ahí, la comida va a dejar de ser una fuente de energía para que yo pueda hacer mi vida y pueda cuidar de mis áreas importantes, va a dejar de ser una fuente de placer con la cual yo puedo disfrutar o incluso con la cual puedo encontrar cierto confort o satisfacción cuando he tenido un día un poco malo, y empieza a ser una herramienta para modificar mi cuerpo, porque necesito modificar mi cuerpo para poder sentirme bien. Entonces, cuando instrumentalizamos así la comida, realmente tenemos todas las papeletas de desarrollar mal la relación con la comida. Y eso tiene toda la relación con la autoestima así planteada. Sí.
Sí, porque sí que es cierto que normalmente cuando decimos tengo la autoestima un poco bajita, ¿cómo me subo la autoestima? Me voy a arreglar más, me voy a maquillar más, pero ¿qué pasa con el resto de áreas? Es que esto es súper interesante, Esther, porque esto tiene también mucho que ver con esa presión estética. Y a veces, como que esa presión estética se disfraza de amor propio, de autocuidado, pero sigue siendo la misma presión estética. Sí. Entonces, cuidado con eso porque, oye, está genial y yo primera partidaria de autocuidado, skincare y todas estas cosas que a mí me gustan mucho también. Pero ojo, cuidado desde dónde lo haces. Sí. Porque si tú estás romantizando ese autocuidado para intentar sentirte bien contigo misma porque no has hecho el trabajo previo de plantearte quién eres tú, qué te gusta a ti, a lo mejor estás haciendo una rutina de skincare y a ti eso te la trae el pairo, ¿sabes? O sea, igual no te gusta y lo estás intentando imitar porque es lo que has visto que eleva tu autoestima. Justo. Pues ahí está el problema. A rasgos generales, ¿qué primeros pasitos crees que una persona que nos esté escuchando podría empezar a trabajar en esa autoestima, pero de una forma más completa, no solo lo que se ve desde fuera? Pues ampliando un poco más el mapa, o sea, sí. Tratando de, si tú empiezas a identificar que tu vida gira en torno a la comida o a modificar tu cuerpo o a cómo se te ve, porque no necesariamente tiene que ser con el cuerpo, ¿no? Te puede pasar pues eso, con el maquillaje, con, yo qué sé, con cualquier cuestión relacionada con la estética. Si tú ves que tu vida gira en torno a eso y, ojo, eres una persona pues que no se identifica especialmente por ese tema, porque claro, ahora una chica pues que se dedica a la estética, claro, o yo que sé, que necesita tener una imagen determinada por su trabajo o por lo que sea, me dirá, pues no aplica para mí, vale, pero si tú eres una persona que realmente te das cuenta de que la estética, tu físico, tu aspecto están ocupando la gran parte de tu vida y eso está dejando de lado otras cosas importantes, primero de todo identificarlo y luego empezar a ampliar de nuevo un poco ese foco, ¿no? Ir poquito a poco soltando esas actividades más relacionadas con lo estético, con lo físico, e ir retomando quizás otras actividades que tienes abandonadas y que antes te gustaban o que disfrutabas, o incluso, jolín, darte la oportunidad de probar cosas nuevas también. Exacto. Porque a veces cuando no te has tomado ese tiempo de conocerte bien, ni siquiera sabes lo que te gusta o lo que no. Entonces, darte un tiempo de pruebas, de, pues mira, voy a apuntarme a esto, a ver qué tal me encuentra, a ver si me gusta, o voy a hacer este otro plan, a ver qué tal me resuena, si me siento cómoda, si no, y ampliar esa perspectiva y entender que tu vida es mucho más que tu aspecto físico o que controlar lo que comes o que estar muy arregladita y muy guapa siempre, básicamente. Total. Y llevándolo ya un poquito a la parte del fitness, que sí que me gustaría que entrásemos ahí. En el fitness y sobre todo ahora con las redes sociales y el mundito que se está creando ahí, al final el lema es la disciplina, el tengo que cumplir porque me tengo que demostrar o tengo que hacer esto. ¿En qué momento o qué conductas crees que ya pueden ser una alerta de esto deja de ser esa disciplina, te deja de estar disfrazado de disciplina y empieza a ser algo que no es por ahí, que no es saludable? Pues sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando toda esa disciplina se vuelve muy rígida. Por ejemplo, pues tengo que controlar todos los macros, las calorías, cada cosa que como, no me puedo saltar de ahí, no puedo disfrutar de un plan social. O sea, cuando se vuelve absolutamente rígido, impidiendo que puedas disfrutar de otras eventos o áreas o actividades en tu vida, evidentemente cuando pierdes el disfrute asociado a eso, o incluso cuando en aras de seguir ese plan, pues empiezas a hacer cosas que son contraproducentes, como no descansar, entrenar lesionada o hacer otra serie de cosas que a lo mejor pues no te están sentando bien. Entonces, sobre todo, cuando vemos esas conductas como que vienen de la rigidez, yo, por supuesto, ya cuando me encuentro restricción, bien sea energética o psicológica porque me prohíbo X alimento, exacto, cuando veo compensaciones, como he comido no sé qué, entonces luego tengo que salir a hacer cardio 3 horas. Cuando veo ese tipo de cosas, cuando la comida se convierte de alguna forma en una moneda de cambio de lo que hago, dejo de hacer, o el ejercicio, ¿no? Sí. Como lo que hablamos, como he comido ayer, pues mañana hago más ejercicio, o como he hecho no sé qué, pues entonces como no sé cuál. O sea, cuando empezamos a entrar en restricciones, compensaciones, ese tipo de cosas, para mí eso son alertas súper rojas. De hecho, son las primeras cosas que suelo trabajar en terapia para volver a recuperar el bienestar. ¿Las redes sociales aquí qué papel crees que ocupan?
Pues es un buen pelonazo realmente. Para seguir potenciando un poco esas conductas que están disfrazadas de disciplina, pero que en realidad... Claro, es que las redes sociales pueden ser, como cualquier herramienta, pues pueden ser una herramienta muy buena o muy mala en función del uso que les des. Entonces, en redes sociales tú te puedes encontrar de todo. Sí que es verdad que hay eso, ¿no? Algunas cuentas, discursos, narrativas que vienen disfrazadas de salud, también con lo que hablábamos antes, ¿no? El mandato estético que al final se disfraza en autocuidado y en amor propio y tal. Entonces, eso existe, eso pasa. Entonces, ahí es verdad que en redes sociales nos podemos encontrar ese tipo de discursos como que promueven la salud y que el discurso a lo mejor está muy bien, pero como palanca de atención y de venta de ese discurso sigue estando un físico súper perfecto, una vida súper instagrameable, súper cookie, súper romantizada y claro, eso es contraproducente realmente. Yo estoy escuchando que tengo que cuidarme, que tengo que quererme, que tengo que no sé qué, pero al mismo tiempo tengo que hacerlo de esa manera, perfecta, claro. Con esa disciplina, con ese todo, y eso no es real, o sea, eso se aleja muchísimo de la realidad. Tiene más que ver con la imperfección, con la flexibilidad, con que un día pues me he tenido un día bueno y otro día sin saber por qué, pues a lo mejor me he levantado de mal humor y ya está, ¿no? O sea, eso es más real que esos discursos que pueden ser muy positivos, pero siguen de alguna forma imperando ese mensaje o esa presión estética y siguen de alguna forma también generando y ejerciendo esa presión. Y que al final hay que tener mucho en cuenta los contextos, ¿no? Sí. Yo veo el contexto de una persona a lo mejor que se dedica al culturismo y que mide cada gramo y que se mata a cardio y tal, yo no puedo aterrizar eso a mi día a día porque para empezar no me dedico a esto. O sea... Exacto. Claro, es que es un poco como todo, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, la conducta estrictamente de pesar los alimentos, no podemos decir que sea una conducta de TCA. Sí. Depende. O sea, si soy una persona culturista o deportista de competición, de la disciplina que sea, a lo mejor tengo que pesar los alimentos para poder prepararme para esa competición. Claro. Y es una estrategia competitiva, no es un TCA. Si soy una persona que, pues yo qué sé, cero educación nutricional, en mi casa se comía fatal y tengo que aprender a comer de una forma coherente, saludable y atendiendo a mis necesidades nutricionales, pues durante un tiempo es positivo que peses la comida, que aprendas a ver pues, cómo se ven las porciones, de distintos alimentos que a lo mejor no estás ni siquiera acostumbrado a comer, cómo combinarlos o cómo aplicártelos a tu casa y a tus necesidades y a tu estilo de vida. Entonces, hay ciertos contextos en los que evidentemente pues, hay que hacer disclaimers. La cuestión está en que cuando tú buscas como objetivo la salud, hay ciertas cosas que no son salud, ¿no? Sobre todo esa rigidez, o sea, la salud no va de rigidez, la salud va de tener capacidad de adaptación y dar en cada situación a nuestro cuerpo lo que necesita o darnos en cada situación lo que necesitamos en función de un contexto que cambia. Totalmente. Y continuando un poco por esta parte del culturismo, que tú te has preparado para competir en culturismo después de haber atravesado un TCA, que me parece valiente. O sea, no sé si yo sería capaz. ¿Cómo fue para ti esa preparación y sobre todo el dar el paso a prepararte, habiendo pasado por ahí y también desde el punto de soy psicóloga y sé que me estoy exponiendo a un peligro? Pues me acuerdo que me lo planteé mucho y tuve disertaciones largas y tendidas conmigo misma por esto, porque yo sabía que había pasado por un problema de atracones, donde además lo había pasado muy mal, donde además me había costado mucho también salir. Y incluso eso, unos 3-4 años estuve arrastrando ese problema hasta que me consideré libre del todo, ¿no? Ya que ya no me condicionaba en absoluto y demás. Entonces, en ese momento yo ya estaba recuperada de ese problema y lo sabía por cosas como, yo que sé, estaba tomando algo con amigos en una terraza, ponían la tapa y si me apetecía me la comía y si no me apetecía no me la comía. Que son cosas que cuando tienes problemas en relación con la comida, pues no, o sea, es como, es tu oportunidad, ¿sabes? O todo lo contrario, no puedo comerlo aunque me apetezca porque me muero de vergüenza. Mucho debate mental. Mucho debate, claro. Yo me acuerdo que en ese momento me daba cuenta de que estaba súper tranquila con la comida porque no me importaba. Y claro, cuando empecé a plantearme si prepararme para competir o no, fue como,
un miedo a, joder, sé que me expongo a volver a poder pasar por ese tipo de problemas. Sí que es verdad que luego, por otro lado, como durante el tiempo que yo tuve esos problemas, investigué mucho, Sí. aprendí mucho, por otro lado también tenía un poco más esa tranquilidad, esa seguridad de, ya tengo esa experiencia, ya sé cuáles son mis red flags y ya sé qué líneas no debo cruzar, entonces si veo que me vuelvo a encontrar con ese tipo de cosas, ya seré capaz de darme cuenta y frenar a tiempo y mira, sé lo que me espera al otro lado, o sea que prefiero abandonar una preparación que no me va ni me viene a ningún lado. Entonces, bueno, me debatí mucho conmigo misma por esa cuestión, pero al final sí que es verdad que me animé a prepararme. Sí. Estaba en un momento de mi vida, también había roto la siguiente relación de pareja que tuve y estaba en un momento que me apetecía, que me daba también cierto marco, me distraía de los pensamientos, de estar ahí dándole, y encontraba también cierta forma de refuerzo, de validación interna y también externa, porque es verdad que me acuerdo que durante el tiempo que me preparé para competir yo creo que no he recibido más atención en mi vida. Ostras. Sí, como mucha atención, mucha admiración, o sea... Wow. De hecho, me acuerdo de tener la reflexión de no me extraña que haya gente que si no se ha trabajado un poquito antes, se expone a esto y es ultra reforzante. Claro. Porque es que yo nunca, de verdad te lo prometo, ni por mi carrera profesional, ni por nada en la vida fuerte, había recibido tanta atención, tanta admiración, tan incondicional o tan gratuita, tan placentera realmente. O sea, de que me reconociesen en el gimnasio, que me hablasen como... con miedo, como con respeto, tal. Son la que compite. Claro, entonces es como, ostras, estoy haciendo algo muy importante, ¿no? Justo, total. Claro, ese es el mensaje que aprendes o que aprendes a asociar. Entonces, claro, eso es muy reforzante. Y me acuerdo de tener esa reflexión y de, bueno, tener que hacer también ese trabajo de, bueno, está muy bien, lo disfruto, pero no me dejo llevar por eso. Yo no pierdo de vista quién soy, el lugar que ocupo en el mundo y lo que para mí es importante. Exacto. Es que al final cuando compites únicamente te están valorando y te están juzgando por tu físico y te están comparando con otras chicas literalmente que físicamente además que tienes puestas a tu lado en tarima. Total. Entonces a mí me parece lo que tú dices, que tienes que estar muy trabajada para realmente que eso luego no te afecte en toda tu estima, en cómo tú te percibes y en verte como algo más que ese físico. Totalmente. Sí, es complicado de gestionar, sobre todo si no tienes ese trabajo previo, porque es muy fácil dejarse llevar. Es que realmente es eso, es muy gratificante. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que han venido a mí luego a posteriori, ¿no? Muchas pacientes, muchas, sobre todo chicas en este caso, ¿no? Los chicos, bueno, lo llevan de otra manera. Sí. No quiero decir que no tengan ese tipo de problemas, pero su experiencia suele ser ligeramente diferente. Pero sí que han venido a mí después chicas que venían con ese propósito de competir y yo no siempre las he animado a ello, sobre todo porque les he hecho saber cuáles eran los factores de riesgo y qué cosas tenían que tener en cuenta antes de planteárselo. Incluso muchas de ellas después, a posteriori, me dijeron, o sea, me dieron las gracias, me agradecieron el haberlas disuadido un poco de ese objetivo, porque había cosas que estaban tapando a través de esa necesidad de validación, o a través de ese refuerzo, a través de esos ánimos de la gente de sí, prepárate, no sé qué. Porque es verdad que muchas veces, y a esto el contexto social, las redes sociales lo refuerzan un montón, muchas veces se confunden síntomas con signos de éxito, ¿no? La fuerza de voluntad, la disciplina, pues una persona que restringe muchos alimentos es muy disciplinada. El hambre, que ahí ya qué papel ocupa el hambre, porque... Efectivamente, porque el hambre al final también como que se santifica mucho, se dignifica muchísimo. Sí. Es un poco como a los hombres, ¿no? Les pasa más lo de la cultura no pain, no gain, que tienen que sufrir muchísimo tal. Al final es lo mismo, o sea, es la misma mierda, la misma plata para todos, pero es verdad, ¿no? Las chicas es como tienes que pasar hambre y cuanta más hambre pasas es como que eres más válida o tienes más fuerza de voluntad o tienes más capacidad de conseguir tus objetivos o de lograr el éxito y eso es como algo muy valorado y los chicos pues a través del sufrimiento, del sacrificio, del dolor, de tienes que levantar muchísimo peso y hacerte mucho daño para poder conseguir, ¿no? Ese éxito y tal. Claro, entonces, muchas veces tratamos de alcanzar, digamos, esa validación o ese éxito a través de esas conductas o de prepararnos para competir. Y yo no digo que prepararse para competir sea malo, pero
yo creo que uno debe tener muy claro, primero, que prepararse para una competición de culturismo, digamos que afecta a todas las áreas de tu vida. Total. Porque no Vives es para eso. Claro, no es la hora que vas a entrenar, es todo lo que haces también el resto del día. Pero tienes que comer de una forma muy medida, muy controlada. Tienes que hacer cierta actividad, no solamente en el gimnasio, sino el resto del día. O sea, tienes que tener una estabilidad en tu vida que te permita plantearte ese objetivo. Y luego tienes que tener muy claro que lo haces porque realmente disfrutas. O sea, tiene que haber una motivación intrínseca de la propia actividad, de que seas un apasionado del culturismo, que lo flipes cuando veas el Mister Olympia, que seas realmente muy friki de eso, te guste mucho, lo disfrutes mucho y estés dispuesto, por tanto, a pasar por lo que toca pasar, porque realmente es algo que va contigo en tus valores, en tu forma de ser y demás. Eso es. Cuando lo haces desde esa búsqueda de la validación externa, por moda, o el reconocimiento de los demás, o por lo bonito o feo que se te va a ver, problemas. Ahí va a haber antes o después probablemente problemas. Al final en el culturismo, como hay una restricción tan agresiva, cuando termina esa etapa de preparación, lo que aparecen son los atracones. Total. ¿Tú cómo definirías un atracón? Vale, yo un atracón lo defino así más técnicamente, como una ingesta de mucha cantidad de comida en un tiempo muy corto, muy breve, pero sobre todo, o sea, el factor principal aquí es con una sensación de pérdida de control. De estoy comiendo mucho, me gustaría parar de comer y no soy capaz de parar de comer. Yo creo que este es el factor clave. Sí. Porque a veces también pensamos que tenemos un atracón porque hemos comido un montón en un contexto social. O hemos comido mucho porque nos hemos dejado llevar, pero si hubiéramos querido parar, hubiéramos podido parar. Eso no es un atracón. Un atracón es cuando realmente tú estás comiendo, estás llorando mientras comes, o estás en plan, o sea, ¿qué pasa? O sea, algo me posee. Exacto. No puedo parar. Y al final acabas parando, o porque se termina la comida, o porque ya tu cuerpo no puede más, o por una cuestión ajena a tu voluntad. Yo creo que el componente principal es esa pérdida de voluntad sobre ti misma. ¿Qué diferencias crees que habría entre comer por emociones y tener un atracón? Porque muchas veces empiezas comiendo por una emoción y terminas teniendo un atracón, pero no siempre que comes por emociones te acabas dándote un atracón. Efectivamente. Sí, es verdad que un poco, y recogiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Uno de los rasgos o de los problemas o de las cuestiones que se suelen dar que pueden predisponer a tener atracones es esa dificultad a la hora de identificar, sostener y gestionar determinadas emociones complicadas, la ansiedad, el vacío, el aburrimiento, ciertas emociones, tristeza, ciertas emociones complicadas, pero es verdad que yo puedo entrar en los atracones empezando por comer de forma emocional, pero el comer emocional como tal no es algo patológico ni malo en absoluto, o sea, todos comemos de forma emocional a veces y está bien. De hecho, parte de las funciones de la conducta alimentaria, además de nutrirnos para tener energía y demás, parte de esas funciones es el placer hedónico, o sea, el comer para disfrutar de la comida, y también otras funciones más sociales y demás, y también el comer para calmar o para buscar confort, claro, para regularnos emocionalmente de vez en cuando. El problema viene cuando no es de vez en cuando o cuando es tu única forma de regular ciertas emociones. Ahí es cuando realmente tenemos el problema. Porque claro, si cada vez que tú te sientes mal y además tienes un problema importante, como era mi caso, por ejemplo, ¿no? Que estaba en una relación bastante complicada, y tu única herramienta o tu única forma de encontrar confort o bienestar es a través de la comida, empiezas comiendo emocional, pero acabas teniendo un problema de atracones de 3 pares de narices. Entonces, esa es la diferencia. Y muchas veces también entra aquí en juego ese factor de es que no tengo fuerza de voluntad. Claro. ¿Qué más crees que hay detrás de un atracón, más allá de a lo mejor esa falta de herramientas para gestionar una emoción o identificarla? La restricción, el componente restrictivo. Al final esto en psicología se llama el fenómeno de reactancia y es, pues eso, cuanto más te prohíbes algo, más lo deseas. Pero al final porque evidentemente lo que no es disponible, cuando aparece la disponibilidad lo buscamos mucho más. O sea, esto es un fenómeno natural, psicológico, aparece también en otras cuestiones no tan psicológicas, ¿no? Entonces, pues básicamente ocurre también eso. O sea, yo diría que las principales puertas de entrada a los atracones son esa dificultad a la hora de regular ciertas emociones
el que haya una restricción previa, y yo siempre le explico a mis pacientes 2 tipos de restricción, ¿no? Puede ser que te restrinjas porque comas menos de lo que necesitas y hay una restricción ya fisiológica que va a generar una reacción también fisiológica, tu cuerpo se va a poner modo alarma, te va a empezar a mandar señales de hambre porque realmente necesitas comer, pero también puede haber ese efecto de reactancia a través de la restricción psicológica, de no me permito cierto alimento, entonces cuando me expongo a él me apetece muchísimo más, pierdo el control. Y luego las otras 2 puertas de entrada, por así decirlo, los atracones para mí son el simplemente tener cierto hábito o el ir incorporando sin querer el típico hábito tontorrón de pues llego a casa cansada de trabajar y bueno, pues mira, me voy a comer unas galletas para calmar el mal día que he tenido y al día siguiente, bueno, pues como el día anterior, mira, me comí las galletas y me vino bien, pues me las vuelvo a comer. O sea, vas entrando un poco como en automatizar esa conducta sin darte cuenta y bueno, y la tercera, las restricciones, que bueno, me he repetido, pero son esas 3, ¿no? La falta de regulación emocional, las restricciones y el que simplemente vayas automatizando esa conducta sin darte cuenta. ¿Por qué crees que los atracones se viven tanto desde la vergüenza? Porque cuesta mucho compartir este tipo de situaciones, verbalizarlas. Claro. A ver, yo si hablo de mi experiencia personal, lo tengo mucho más claro porque al final yo lo vivía mucho desde la vergüenza porque yo era psicóloga, entonces tenía todavía esa presión por encima de madre mía, qué fracaso de psicóloga soy, qué impostora soy, ¿sabes? Que yo ese es como el típico meme de si eres psicólogo y tienes ansiedad, vuélvete a leer los apuntes. Pues un poco eso, ¿no? Entonces, yo lo vivía mucho desde la vergüenza por ese motivo extra. Pero yo creo que en general se vive mucho desde la vergüenza porque todos los problemas psicológicos o la gran mayoría de los problemas psicológicos se viven un poco desde ahí. También depende un poco de cómo seas tú o de cómo sea tu contexto o cómo sea tu entorno, ¿no? Hay personas que a lo mejor se sienten más legitimadas a hablar de cómo se sienten o de su malestar. Aquí hay una diferencia importante por género. Las mujeres en general nos sentimos más legitimadas porque socialmente se nos legitima más a hablar de nuestra vulnerabilidad, de nuestro malestar, y los hombres todo lo contrario. Eso no quiere decir que no haya hombres que no puedan actuar con naturalidad en ese aspecto y hablar con naturalidad de su vulnerabilidad, pero por lo general está como peor visto. O sea, a los hombres se les critica, se les señala más, se les machaca más por mostrar esa vulnerabilidad. Entonces también depende un poco de tu contexto, ¿no? Si tu contexto te ha reforzado que tienes que ser valiente, que tienes que salir adelante, que el tener un problema, sentirte mal, está mal, es menos probable que lo cuentes cuando te pase y que lo vivas con vergüenza. Entonces, bueno, depende de muchos factores, pero yo creo que sobre todo eso y también por el componente de pérdida de control, de falta de control. ¿Sabes? Cuando tú tienes que reconocerte, ya no a ti mismo, que también, sino a los demás, que hay algo de tu vida que no eres capaz de controlar, eso es muy difícil enfrentarlo. En cualquier área. Claro, exacto. Entonces, bueno, y en la cuenta alimentaria puede que un poquito más, ¿eh? Yo creo que se lleva todavía, porque todavía, yo qué sé, tener problemas de ansiedad, de incluso estado de ánimo bajo, depresión, ese tipo de cosas, también se llevan un poco desde la vergüenza, pero yo creo que los problemas de la conducta alimentaria todavía se llevan como más en secreto. Yo creo que sí forma parte del propio problema. Total, qué interesante. Y Olaya, para terminar y recuperando un poco eso que hablábamos acerca del éxito, y ya esta pregunta es un poquito más a nivel personal, ¿cómo crees que esa definición de éxito ha ido evolucionando a lo largo de tu vida y qué dirías que es ahora mismo el éxito para ti? Uf, qué complicado, ¿eh? Yo considero que estoy en redefinición constante, pero ya no solo del éxito, sino de mí misma. A mí me gusta mucho pasar tiempo a solas y conocerme y preguntarme y hablar conmigo misma y cuestionarme las cosas. Soy súper crítica conmigo misma, para bien y para mal. Y bueno, sí que es verdad que, pues lo dicho, ¿no? Yo he tenido también, no he tenido un contexto malo a nivel familiar en ese aspecto. Evidentemente, como en todas las familias o en casi todas, también me he visto pues, en ese tipo de situaciones de comparaciones pues, entre miembros de la familia o comparaciones con terceras personas. Sí que es verdad que en mi casa mis padres han sido súper cuidadosos y respetuosos conmigo, pero muchas veces han premiado mucho el logro y no tanto mi esfuerzo. Entonces sí que es verdad que me doy cuenta que ese tipo de precedentes estaban un poco por ahí. Y por eso también, pues quieras que no, he ido desarrollando
después pues, la experiencia vital que he ido teniendo. Conforme he ido madurando y he ido pasando por esas etapas y tal, y me he preguntado más, sí que he sido más capaz de desprenderme más de esas exigencias o expectativas ajenas. Vale. Y he empezado a preguntarme más a mí misma. A día de hoy, el éxito para mí, yo creo que es no perder de vista mis valores, no perder de vista quién soy. Yo hay ciertos valores que para mí son súper importantes. Yo, por ejemplo, me considero una persona muy leal en todos los aspectos de mi vida. Y es verdad que he llegado a pasar momentos también donde me he cuestionado mucho, por ejemplo, ese valor de la lealtad, porque he pasado momentos jodidos donde he dicho, esto me pasa por ser leal, si no fuera leal esto no me pasaría, ¿sabes? Pero al final, cuando tú encuentras que tu malestar, tu sufrimiento tiene sentido porque estás actuando de forma coherente a ti, Total. ese malestar ya no es, o sea, sí, lo pasas mal, ¿no? Pero ya no es sufrimiento, es simplemente el dolor normal de la vida, pues porque te ha tocado pasar una experiencia desagradable, porque pues, te ha tocado eso en la vida y ¿qué le vamos a hacer, no? Pero le encuentras sentido a tu experiencia cuando actúas conforme a tus valores. Pero esto es algo que, insisto, lleva mucho trabajo, muchas conversaciones, mucho pasar tiempo contigo, mucho hacer cosas distintas contigo, cuestionarte constantemente. O sea, no quedarte con esa idea tuya por sentado, sino estar continuamente pues, preguntándote, relacionándote contigo misma. Qué interesante. La verdad que me quedaría aquí 1000 horas hablando contigo, pero de temas muy diferentes. Así que, Olaya, 1000 gracias por este ratito y por todo lo que has compartido con nosotras. Yo creo que aportas mucho valor y que el escucharte va a ser muy guay para las chicas que nos escuchan. Muchas gracias, Esther.